oración y ponernos en las manos del Señor, y así que el Señor nos está en esta tarde trayéndonos aquí para aprender de su palabra. Padre, gracias te damos honra y gloria, Señor, por permitirnos un día más de vida. Gracias por tu soberanía, gracias por tu gracia, tu bondad, Señor, repartida a cada uno de mis hermanos en su trabajo, mis hermanas en sus quehaceres, en sus hogares, nuestros hijos, Señor, que están de vacaciones. Padre, gracias te damos porque has tenido el cuidado, Señor, de cada uno de nosotros. Podemos vernos, podemos, Señor, estar juntos hoy en día, Señor, y podemos también como familia llegar a nuestros hogares y estar siendo recibidos por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestra esposa, Señor. Y te damos gracias por todo ello, Señor, porque tú eres bueno, grande, rico en misericordia. Señor, rogamos que en esta tarde tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra, Señor, y que, como siempre, Señor, ruego y te suplico que quiero menguar para que tú crezcas, Señor, y que hables, que cada uno de nosotros como siervos queremos escuchar lo que tu palabra nos tiene. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede ocupar su lugar? Los niños pueden salir con mi esposa, ella va a estar saliendo con ellos, y le voy a pedir por favor si abre su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? ¿Estamos? ¿Sí? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ahorita en lo que los niños se preparan para salir, nosotros mientras abrimos el libro de Gálatas 5.1. ¿Lo tienen, hermanos? Si alguien tiene otra versión, me puede acompañar. Lo voy a estar leyendo en la versión tradicional, Reina Valera. Y dice la palabra de Dios, bueno, tiene un subtema, un tema con respecto a Gálatas 5.1, que por cierto va a ser después de que terminemos este estudio que estamos viendo del discipulado básico bíblico, vamos a ver el libro de Gálatas, que es muy rico en muchas formas, ¿no? Pero Gálatas capítulo 5, con respecto al tema del día de hoy, el tema dice, estad firmes en la libertad. No sé cuántos tengan ese tema ahí. Y vamos a aprender un poco acerca de esto. Pablo dice a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El tema de hoy, hermanos, con este pasaje abrimos lo que es el tema de hoy, que es nuestra libertad en Cristo. ¿Cuántos hemos sido libres por medio de Cristo de la esclavitud del pecado? Amén. Ahora, no significa de que ya no pecamos, ni nos creamos más que otra congregación, de que no, aquí nunca pecamos, aquí somos santos y pura santidad Jehová, ¿no? Eso debería ser nuestro anhelo y deseo cada día, pero como Pablo nos enseñaba acerca de la ley que había en sus miembros, en su carne, pues simplemente a veces era lo que yo no quiero decir, a veces deseo hacer el bien y hay cosas que están ahí, es la naturaleza, que es lo que hemos visto las clases pasadas. Esta clase es nuestra libertad en Cristo, Gálatas 5.1, pero ya que todos, hermanos, mis pecados, y quiero que esa es la introducción con respecto a esto, es una pregunta que podemos hacer, ya que todos mis pecados han sido perdonados por Dios, ¿cuántos lo creen? Lo tenemos que creer, esta debe ser nuestra convicción en Cristo, ¿ok? O sea, los confesamos, vimos la clase pasada el arrepentimiento, todo lo que conlleva, cómo fuimos llevados a lo que es el proceso de la salvación que se dio en un momento cuando confesamos, cuando vimos todo eso, ¿no? Para no redundar en lo pasado y ir avanzando. Pero la pregunta es, ya que todos mis pecados han sido perdonados por Dios, todos decimos amén. Bueno, la pregunta es, ¿puedo hacer lo que yo quiero ahora? ¿Puedo vivir como yo quiero ahora o como a mí se me pegue la gana? Fíjese que en el Nuevo Testamento es bastante claro cuando establece que los cristianos ya no estamos sujetos a ninguna ley para agradar a Dios. La ley del pecado, o ya no estamos sujetos tampoco a la ley que antes viera, que es la ley que había antes o que el judío tenía y establecía, era un ayo, ¿no? Algo que nos conducía a ver la sombra de lo que había de venir, sino que estamos bajo otro estado que se llama la gracia. Entendemos eso, ¿no? La gracia que se derramó toda completamente en Jesucristo, pero no obstante, hermano, mucha gente toma esta libertad en Cristo como oportunidad para continuar pecando.
pensando que son libres para hacer su voluntad. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y cuando Cristo Él hizo todo, la obra milagrosa, la redención, todo lo hizo Él, hermano, nosotros debemos de entender que toda nuestra voluntad está rendida a Él. Amén. Ahora, Él nos da, aún así, en medio de todo, hay una elección, una decisión que tenemos, que debemos hacer constantemente, diariamente, de decidir bien o decidir mal. Tanto como para hacer lo malo o como para andar en esas obras que Dios dejó para que anduviésemos en ella. Y vemos que en el cristiano, con respecto a estas lecciones, debemos de entender cuáles son exactamente las libertades que hay en Cristo y qué límites se deben fijar en nuestra vida con relación a actos o a nuestros actos como hijos de Dios. ¿Sale? O sea, no es que uno venga a pararse aquí y establecer, es que está en la Biblia. El problema es que a veces o no lo leemos o a veces lo leemos, pero lo queremos pasar por alto porque no nos conviene. ¿Se ha topado con eso? De que a veces hay cosas que te llaman la atención, o sea, no de que te llame la atención que te capte, sino que te está confrontando en tu vida, pero queremos pasarlo por alto. En muchas áreas de nuestra vida, en muchas situaciones que hay. Pero la pregunta es, ¿soy libre? Que nos podamos nosotros, yo me la hago a mí mismo. ¿Yo soy libre para hacer todo lo que yo quiera? ¿Ustedes qué piensan? Pablo lo dijo, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero vuelve a decir Pablo por segunda vez, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay una conveniencia, pero también hay una edificación. ¿Sí me explico? O sea, hay dos cosas que Pablo está diciendo, todo me es lícito. ¿Y qué es lícito? O sea, todo lo puedes hacer, pero no todo te edifica y no todo te conviene. Fíjese que soy libre para hacer todo lo que yo quiera. Fíjese que individualmente, usted y yo, individualmente, cada uno de nosotros tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Amén. Aunque estoy casado. Aunque la Biblia me enseña de que mi cuerpo no me pertenece más, ¿le pertenece a quién? A Cristo, pero también el cuerpo es de mi esposa y el cuerpo de mi esposa, eso es algo que la palabra lo dice, o sea que ya no somos una sola carne y le pertenece, o sea sí, nuestro cuerpo le pertenece al Señor, porque ahora también, escuche esto, somos templo del Espíritu Santo, le pertenece completamente a Dios. Juan 8:36 nos habla un poco de esto. En San Juan capítulo 8, versículo 36, Romanos 14:22 y Tito 1:15, lo puedo repetir si alguien me ayuda en Romanos 14:22, pero Juan 8:36, fíjese lo que dice el apóstol Juan en el 8:36. Y fíjese que tomando un poquito arribita del texto, el 34, Jesús habla con los verdaderos hijos de Abraham, con los que se decían hijos de Abraham. El 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A los judíos, San Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Pero dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. El versículo 36, Jesús le dice, así que, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. ¿A qué les estaba diciendo a los judíos? Que acuérdense que los judíos seguían leyes sacerdotales, leyes de purificación y muchas cosas que era la sombra de lo que había de venir, y estaban hablando con el verbo, con el que los iba a liberar de todo eso. Y lo que me llama la atención es que el versículo 31, había judíos que ya habían creído en él, ni más ni menos sus discípulos, número uno, ¿no? O sea, sus discípulos ya habían dejado todo por seguir al maestro. ¿Sí ve un poco de eso? En Romanos 14:22, no sé quién lo tenga, y Tito 1:15, lo puede leer, hermano. Tal vez crees que no hay nada malo lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Romanos 14:22, ¿verdad? ¿Es otra versión? Ok, listo, sí, ok. Fíjese que 14:22 en la versión que yo traigo, que es la tradicional, dice, ¿tú tienes fe? Pregunta, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba,
Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no le hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Individualmente, hermanos, cada uno de nosotros tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Y vamos a ir viendo un poquito más de esto. Tito 1:15. Amén. Los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno, pero los que no obedecen y confían en Él creen que nada es bueno. Solo piensan en lo malo y no les remuerde la conciencia. Híjole. Fíjense que ahí Pablo toma esta parte para con Tito decir la conciencia. Entonces, ¿soy libre para hacer todo lo que yo quiera o no? Piénselo. ¿Somos libres? Puede decir uno, no, sí, somos libres, pero individualmente, como dicen por ahí, cada uno daremos cuenta. Usted está completamente, primero, para asegurar esto, porque lo que hemos venido hablando, debemos de entender y comprender que nosotros estamos completamente seguros en Cristo. Amén. Ahora, todo lo que decidamos debe de pasar por un filtro acerca de la palabra, nuestras decisiones. Claro que a veces nos vamos a equivocar. ¿Quién no se equivoca, hermanos? O sea, tenemos que también tenemos que tener la valentía, la humildad para reconocer que nos hemos equivocado. ¿Va? O sea que ciertamente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Fíjense lo que dice San Juan. Ahí en 5:12 dice el apóstol, bueno, el 11. Y este es el mandamiento que Dios nos ha dado. Perdón. 5:12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estamos seguros en Cristo. ¿Sale? Ahora, nuestras decisiones, nuestra voluntad y todo lo que vayamos en nuestra vida, tenemos que estar siendo guiados por Dios. No es nuestra libertad. Tenemos una libertad, pero está en Cristo. Si usted verdaderamente, hermano, ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador, nosotros podemos ir en la vida confiando en que todo lo que Él tiene para nuestra vida nos va a ayudar para bien. En cada momento. ¿Ok? Usted no va, si usted está seguro en Cristo y va creciendo, no es que está condenado ya al infierno, sino que ya hemos visto arrepentido la salvación, lo que es la palabra, lo que va haciendo en nuestra vida. Usted tiene vida eterna conforme lo que Primera de Juan dice, nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo y estamos escondidos en Jesús, porque el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces esta parte, usted no está sujeto o no estamos sujetos a una ley, ciertamente, porque Romanos 8:2 y Gálatas 3:24 lo dice de esta manera. Si alguien me ayuda en Gálatas 3:24, yo voy a Romanos capítulo 8, versículo 2. Fíjense lo que Romanos en Pablo dice, bueno, el 1. Ahora pues ninguna condenación. ¿Qué dice, hermanos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vaya que cuesta a muchos hoy en día andar conforme al Espíritu. Porque dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Según Romanos 8:2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lógicamente, aquí la muerte, hermanos, no está hablando de esa manera la paga del pecado es muerte, ¿vale? O sea, lógico que cuando entró el pecado en el mundo, nuestro cuerpo carnal, este cuerpo que es barro, que es polvo, pues va a regresar. Muchos han pasado por la humanidad de que han regresado a la muerte. Pero si usted va más profundo, habla de una muerte segunda, una separación absoluta de Dios. Si usted se pone a ver en la humanidad separada de Dios, ¿cómo viven? Es triste, ¿no? Es más, ¿cómo era nuestra vida antes de Cristo? Miserable, separado de Dios. No éramos nada. Y ahorita no es porque seamos algo. Lo que somos, lo somos en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, por siempre. Si al caso alguno llegara a alcanzar a anhelar ser un siervo inútil, por la gloria sea para Dios. ¿No? O sea, es algo que debemos de entender, que todo es por Cristo, que era el que nos libró del pecado, pero no solamente del pecado, sino de la muerte segunda. Suficiente tenemos con pagar una muerte, ¿no? Terrenal. Ahora imagínense los que no, la segunda muerte,
Es una separación absoluta de Dios. Gálatas 3:24, ¿quién lo tiene, hermanos? Gálatas 3:24 dice de otra manera: la ley pues nos castigora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Por medio, 24 y 25, ¿va? Sí. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. El ayo que le decimos, ¿no? Es el tutor, que está, o sea, nos enseña, nos lleva, la ley no salvaba, sino es la gracia la que nos salva. Amén. Lo que Dios. No obstante, hermano, podemos ver que la libertad que usted tiene en Cristo le da libertad de hacer lo que usted, lo que está bien, sin restricciones de ninguna manera. O sea, esa libertad nos da la libertad de hacer lo que está bien conforme su palabra, sin restricciones de ninguna ley. Como Gálatas 5:13 lo dice, pero no como un permiso para pecar, no para seguir en el pecado, seguir hablando, seguir haciendo las cosas que antes hacían, o si no, pues qué chiste, ¿no? ¿Para qué vino Cristo? ¿Me explico? O sea, hay lugares o hay hasta hermanos que nos podemos topar de, no, yo ya soy libre en Cristo, pero sigue viviendo de la misma manera. Digo, bueno, ¿quién está mal? ¿O Dios está mal en su palabra o la persona que piensa de esa manera para hacer todo lo que usted o lo que yo quiera y desee y darle vuelto a mi carne? Que al cabo la carne no aprovecha para nada. Mi espíritu es mi alma es la que Dios ve. ¿Se acuerdan que hay gente que dice, no juzgues, Dios que al cabo conoce el corazón? Y cuando decimos eso, hermano, verdaderamente Dios conoce los corazones, porque engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sino nosotros mismos, ¿no? Y vimos un pasaje que decía, la conciencia de cada quien. Hermano. Dice Gálatas 5:13: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Ok, y si el hermano le sigue, el versículo que sigue, el 14, dice, porque toda la ley en una palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, hago un pequeño paréntesis aquí con respecto a lo que nuestro hermano leyó. Es la definición de la libertad ahí en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uses la libertad como para, ¿qué? Ocasión para la carne. Ok, en esta parte, hermanos, ¿qué es lo que podemos hablar nosotros como ocasión para la carne? ¿Qué se le viene a usted a la mente? Darle a la carne lo que la carne quiere. Pongo un ejemplo. ¿A cuánto nos gustaba el chisme? Y utilizamos para un testirrollo, ¿no? Te voy a contar un testirrollo, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, de testirrollo es de quién me vienes a hablar. Y si me vienes a hablar del hermano, pues no, ahí no le entro, ¿no? O sea, ese es un pequeño ejemplo, porque la carne, había un hermano que conocía de Durango, y este hermano siempre cuando hablaba y pues estaba aquí por un tiempo, pero también él ya en su carne decía, no, ya esta carne quiere carne. O sea, al entenderlo de esta manera, hermano, es que él estaba aquí, su esposa estaba allá y pues necesitaba la comunión con su esposa y tenía hijos también. ¿Sí ve? O sea, porque como esposo, como hombres o como mujeres, necesita también la familia, estar con la familia, estar ahí presente, porque cuando no, pues la carne empieza a brotar, hermano. Ahora, cuando nosotros éramos peleoneros y todo, que nos gustaban los guantazos y todo, siempre decimos, bueno, o sea, te estoy diciendo a lo mejor, ¿cómo se llama? Ejemplos muy sencillos y todo, pero cuando la palabra de Dios nos dice la definición de la libertad, solamente que no uses esta libertad como ocasión para la carne. ¿Cómo usted me puede dar un ejemplo de usar su libertad, pero darle a la carne lo que quiere? ¿Alguien tiene algún ejemplo? ¿Cómo? ¿Nadie? ¿Nadie quiere participar? No se preocupe, no se va a exponer, hermana. La música, por ejemplo. En el caso mío era eso, la música y el baile. Yo no tengo ningún problema, hermano. Bueno, lo digo humildemente, la mera verdad. Yo no tuve un problema con respecto al licor, porque lo aborrecí desde el momento que cuando el licor rompe familias, es feo, hermano. Es feo, porque tú lo ves, porque muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la música, bueno, sabemos todo, bueno, no quiero entrar en ese tipo de
de clase, ¿no? Porque sabemos de dónde viene todo el asunto de la música, que muchos teólogos o mucha gente estudiada dice que fue una de las cosas que Satanás quiso robarle a Dios, la adoración, la alabanza, que fue un querubín creado y todo. Y bueno, pues ahora todo lo que se ve, ¿no? Se le canta todo y es muy difícil. Y sabemos que la adoración no solamente es levantar nuestras manos, tenemos que vivir una vida de adoración en nuestra forma, en nuestras actitudes y nuestro carácter para Dios. La música, ¿alguien más? Pues todo lo que has resumido, las acciones o pensamientos o palabras que salen del corazón de uno, que sabe y que uno realmente reconoce que va en contra de Dios, es lo que estamos haciendo a la carne. Y si es un ejemplo, puede ser la bebida, de escondida, pues en los domingos te vea, hermano, te salude, y qué sé yo, un sabadito en casa, tienes ahí tu botellita guardada y te echas tu copita. Estás haciendo el deseo que tú tienes ahí todavía, que no lo has desechado, y en ese momento lo estás haciendo. Ok. Puede ser una parte, ¿no? O sea, le digo, creo que cada uno de nosotros sabemos que perdón. Dale. Que más nos afecta a todos es de que a veces le damos chance a la carne en el pensamiento, ¿no? Porque de ahí, si lo llegamos a pensar y a veces lo seguimos pensando y analizando, o juzgamos a las personas desde dentro, tal vez no lo estamos haciendo tanto físicamente, pero en lugar de detenernos, a veces le seguimos dando vuelo a la mente. Eso sería como un acto. Suele pasar, ¿no? Cuando llegas a una iglesia, bueno, al menos nosotros hemos visitado alguna y suele pasar en el pensamiento, ciertamente, ¿no? En el pensamiento, porque puede estar el orgullo, puede ser el mal carácter, puede ser muchas cosas, pero cuando llega uno a una iglesia y todo, llegas a ir a una iglesia, hay personas que te miran desde lo que traes puesto hasta cómo te peinaste. O sea, te escanean, pero lindo, ¿no? Y a veces tú dices, en el pensamiento tú dices, oye, ¿sí viste cómo me miraron? O sea, ¿qué onda? O sea, no llené los requisitos de vestimenta para venir a este lugar. Y a veces no solamente en eso, sino hasta en una fiesta o hasta en cualquier lugar. Acuérdense, hermanos, con respecto a esto, la pregunta, no sé si alguien quiera decir alguna otra más, pero la libertad que usted tiene en Cristo le da libertad lo que está, a hacer lo que está bien, ciertamente, sin restricciones de ninguna ley, pero no como un permiso para pecar o para hacer todo lo que usted quiera, siempre filtrado en nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de utilizar palabras. Yo, como le digo a mi esposa, y estaba hablando con alguien, le digo, a mí se me dificulta repetir una mala palabra si alguien la dijo. Se me dificulta, no sé por qué. Y que usted puede, un día que si mi mamá venga o alguien venga, era mal hablado, hermano, pero malarrazoniento. O sea, era una persona y ahora se me dificulta, o sea, palabras fuertes, palabras que te recuerdan ciertas cosas y tengo la libertad. Bueno, si estoy enojado, pues ¿qué me impide, no? Al cabo, para que vean mi carácter, que no me dejo. Bueno, tenemos la libertad, pero no vamos a utilizar esa libertad, y mucho menos si ya estamos dominados por el Espíritu Santo, ¿no? Porque es fácil repetir palabras. Mira lo que dijo aquel, ¿y cómo lo dijo? No, pues lo dijo así. Y sale, ¿no? Lo tuyo con esas palabras. Y no, hermano, tiene que haber, bueno, del principio a fin tiene que haber un proceso en nuestra vida. Y Pablo lo dice en Gálatas 5, o sea, lo acabamos de ver ahorita, en Gálatas 5:13 con respecto, no uséis esa libertad, hermanos, como ocasión para tu carne. La carne quiere bailar, la carne quiere escuchar aquellos corridos o aquellas canciones que, ¡ay, me acuerdo! No, está más en la carne, en la chuleta andando, hermano. Yo le digo a mi esposa, le digo, y hablaba con alguien más, y hablaba con mi esposa, le digo, sí, yo me sé esas canciones. Hermano, pues ¿de dónde nos sacó el Señor? Pero ahora mi carne la sujeto. Claro que si me dice, una muy conocida, yo sé que estamos en vivo y todo, pero yo me la sabía, la bailaba, la del Ice Baby, y me la sabía y todo, de ese Vanilla Ice. No, a lo mejor usted no, ni siquiera, ¿verdad?
Pero yo me acuerdo, y por ahí anda un video que mi familia me da carrilla, ¿te acuerdas de esto? Le digo, sí, pues para vergüenza, ¿no? Pero era algo del pasado, que ya no digo, ay, me voy a poner a echar un zapatazo ahí con... No, no, sino que entendemos que eso era nuestro pasado. Ahora hay un futuro y mucho mejor en Cristo. Amén. Nuestra manera de hablar, de cómo ofendíamos a papá o cómo ofendíamos a mamá o a nuestros amigos, salud. Y Gálatas lo dice muy bien, que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, o sea, respetándonos, amándonos. Y esa libertad en Cristo no es para que pueda, escuche bien, hermano. En Romanos capítulo 6, versículo 12 al 17, esa libertad en Cristo no debemos utilizarla para alimentar nuestra carne. ¿Sí sabe que la carne, o sea, a veces satisfacemos más a la carne lo que el Espíritu dice? Nos acaban de decir el domingo, ¿cuánto tiempo a veces pasamos viendo el teléfono? Y cuando el Espíritu te dice, ora, lee la palabra, le damos 5 minutos, pero a la carne, ¿cuánto le damos? Ahora, como se nos dijo y como muchos de nosotros sabemos, si podemos sentarnos 2, 3 horas, ir a un cine y no nos dormimos. Hello. Y no estoy diciendo que no vaya al cine, porque también ahí está el otro extremo. No, van al cine y la palabra dice que no se sienten en silla de escarnecedores. Ay, por el amor de Dios. En la iglesia está más lleno eso, ¿no? Tanto, Padre. Romanos 6:12 habla acerca de eso. Imagínense una iglesia que no tiene un lugar donde congregarse y se sienta y rentan un cine, hermanos. ¿Qué pasó ahí? No, o sea, tampoco. Romanos 6:12, Pablo, y son versículos que ya hemos visto anteriormente, dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. Un muerto siente o no siente, hermano. No. ¿Y por qué nosotros sí? Pues yo tengo mi corazoncito. Pues quién no, ¿verdad? Si a veces hay un pleito en casa entre esposo y esposa y el Señor te dice así, frente, cara a cara, ¿que no estás muerto? ¿Para qué le sigues? ¿Para qué le echan más ceniza? ¿Para qué le echan más leña al fuego? O sea, perdona. O es más, pasa la ofensa, ¿no? No, es que ella tiene que entender quién manda aquí. Te digo, esto lo digo, hermano, porque en los primeros años de matrimonio, hasta de padre y todo, tenemos esos roces, ¿no? Y hasta la fecha tenemos eso, pero a veces ya lo que va en nuestra vida haciendo es que el Espíritu va haciendo mella en nosotros. Y pedimos perdón, aunque nosotros tengamos la razón, tenemos que mantener las cosas porque estamos muertos al pecado, ¿no? A la reacción. Romanos 6:12 continúa diciendo, 6:12, sí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis, hermano, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo, ¿qué estamos? Bajo la gracia. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dijo Pablo? En ninguna manera. O sea, no os engañéis. Y es más, la palabra nos dice, Dios no puede ser burlado. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pregunta, ¿cuál escoge usted? ¿Del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina el cual fuisteis entregados. Esta es la libertad en Cristo, no es para poder alimentar o que querramos seguir alimentando a nuestra carnalidad. Lo que usted ha sentido de cuando ve una bebida o lo que ve de que una canción de que aquella, casi para traer un gansito y rajarse, ¿no? O sea, hacerse, ¿saben qué es un gansito?
un pastelito, nosotros le decimos un pastelito marinela y todo eso y deshacerte, ¿no? No, son cosas que dices tú, me muevo de eso y prosigo hacia la libertad en Cristo. Nuestra libertad es para que esa libertad que tenemos ahora es para que podamos servir a Dios. Amén, hermanos. Romanos 6:18 y Primera de Pedro 2:16 lo dice así. Yo puedo leer Romanos 6:18, dice así, y alguien que me ayude en 1 Pedro 2:16. Dice, y libertaos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y fíjense cómo dice Pablo, el 19, hablo como humano. Ah, caray. Pues que no, Pablo era espiritual, pero también dejaba ver su naturaleza, ¿no? Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia. ¿Sí sabía que antes éramos servidores de la inmundicia y del pecado? Estábamos laqueados, encerrados en la ley de lo que era el pecado, que era la muerte, hermanos. Pero Pablo lo dice y lo termina diciendo así: así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuántos dicen amén? 1 Pedro 2:16. Fuimos llamados a servir en libertad. 1 Pedro 2:16, ¿quién lo tiene? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, Uy, sino como siervos de Dios. como libres. ¿Qué versión leyó, hermano? Es la Tradicional, 2:16. ¿Alguien tiene alguna otra versión, nueva traducción viviente? Pero 2:16 lo dice claramente, ¿no? Como libres. Porque el versículo 15 dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ustedes como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Qué se vuelve a esta gente que dice, no es malo? Todo lo ven algo como que no es malo, o sea, es bueno, pues Dios nos puso ese sentimiento, Dios nos puso ese deseo, pues hay que usarlo, ¿no? O sea, la Biblia es muy clara con respecto a esto. ¿Alguien tiene otra versión? Si no, para seguir. Yo tengo la traducción viviente. Amén. 1 Pedro. 2 del 15 al 16. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Y bueno, si ustedes ven una lista de hacer el mal, Gálatas lo da, pero de una manera tremenda, ¿no? ¿Cómo afecta mi vida, hermanos, el mal uso de mi libertad? ¿Se ha preguntado esto? ¿Cómo puede afectar tu vida, mi vida, el mal uso de mi libertad? En excesos, mucho en exceso. ¿Cómo puede afectar mi vida en el mal uso de mi libertad, en los excesos? Mire, usted tiene la libertad, dígame sí o no, de tomar sus propias decisiones. Amén. Es la libertad que Dios nos dio. Algunos desechamos a Dios, otros hemos escuchado el mensaje y otras cosas. Pero si usted decide, ya como hijo de Dios, seguir pecando, pecar y pecar, usted debe de estar consciente de consecuencias. Pero si usted obedece, usted también debe de estar consciente de que a su tiempo cosechará bendición de Dios. Es más, ya tenemos la bendición de Dios. Pero como hijos obedientes, si nosotros somos obedientes, Dios retribuye, hermano. Es más, yo conozco un Dios que no se queda con nada. Me mostró que lo dio todo en la cruz del Calvario. Él es dueño de todo. Amén. El problema es que nuestro enfoque a veces mental es de que nos merecemos más. Riquezas, bienestar, muchas cosas. Pero creo que lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo con nosotros, lo tenemos todo. ¿Puede usted asimilar lo que usted ha recibido de Dios por gracia? Una salvación que usted y yo no nos la merecíamos. ¿Lo puede asimilar? Ahora, vivir bajo esa salvación, esa cobertura de Dios, hermano, nos da la libertad para tomar nuestras propias decisiones. Siempre el cristiano santo, el que se quiere esforzar, por eso la palabra dice en Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese más. O sea, no pares, sigue adelante. Pero el que sea inmundo, siga en la inmundicia. Usted tiene la libertad de tomar sus propias decisiones, hermano. Pero si decide pecar,
o si yo decido hacerlo, debo de estar consciente de las siguientes consecuencias. Número 1, usted no podrá llevar una vida y ningún fruto espiritual. No puede llevar en su vida, ningún fruto espiritual. Según Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, un texto también muy conocido ahí en los evangelios, habla del versículo 1 que Cristo es la vid verdadera. ¿Por qué? Porque le dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es, todos no lo sabemos, ¿no? Hasta hay un cantito por ahí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo poda. No sé cuántos de ustedes, al menos en mi caso, yo tuve 2 árboles de durazno y cada año antes, hay una temporada para cortarlos. Yo creo que a lo mejor ustedes saben más que eso. Yo tuve que aprender, pero si no lo podas, no te da fruto igual que cuando lo podas. ¿O no? ¿Estoy mal o estoy bien? No, digo, pues, a lo mejor hay más sabiduría acá, ¿no? Yo lo podaba, hermano, y ese árbol daba fruto. Llevábamos bolsas y bolsas, los vecinos iban y agarraban, pero siempre alguien me dijo, tienes que podarlo. Pódalo, cuando sea la temporada, pódalo y vas a ver que va a ser mejor fruto. Y lo vi, dije, caray. Bueno, fíjense cómo dice el Señor. Y todo que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Caray. ¿Cuántos pámpanos hay aquí? ¿Sabes que tú no puedes llevar fruto por ti mismo? Sino el que tenemos dentro es el que produce en nosotros. No debe de llevar por sí mismo. Si no permanece en la ¿qué? En la vid. ¿Decía, hermana? ¿No? Ok, perdón. Así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Todos no sabemos esto. Porque separados de mí, nada podemos hacer. La gloria y la honra sea para Él. Entonces, hermano, tenemos que estar conscientes de que si decidimos pecar, decidimos hacer lo malo, hermano, entonces no podrá llevar en su vida ningún fruto espiritual. Por eso es que a muchos ven que batallan. ¿Por qué? Se nos dijo el domingo también, porque hemos descuidado, porque hemos decidido no hacerlo, no obedecer. Y a los hijos de Dios se les conoce por la obediencia. ¿No? Se debería de ser, ¿no? Ya que usted es hijo de Dios, ¿cuántos dicen yo soy un hijo de Dios? Bueno, el Señor lo disciplinará. No nos gusta. O sea, deberíamos, pero la disciplina o el castigo no nos gusta. Hebreos 12, versículo 5. Fíjense que el escritor en Hebreos lo dice de esta manera. Hebreos 12, versículo 5, capítulo 12, versículo 5. Voy para allá. Hebreos 12, 5 al 11. Dice así: ¿Y habéis ya olvidado las exhortaciones que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama, esos tipos de personas que hoy en día dicen, a mí el Señor me ama mucho. ¿Lo han escuchado? Yo soy bien yo soy una chipil del Señor. El Señor me tiene bien consentida. A lo mejor usted no lo ha escuchado. Yo sí he escuchado uno que otro por ahí que dice, no, a mí el Señor me tiene, pero soy bien consentida de mi Dios. Y digo, tanto Padre. Porque Dios al que ama disciplina, ¿no? Y dice uno, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y luego dice, si soportáis la disciplina, iglesia, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Y esto es parte del mensaje para el domingo. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es una palabra dura, ¿no? Pero otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y dice una palabra ahí, y los venerábamos, a pesar de que nos daban con todo, ¿no? Y a pesar de que tuvieran o no tuvieran razón, pues aún así había un respeto, ¿o no, hermanos?
Había un respeto, ¿no? Y hasta ahora, bueno, pues mi padre, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿O sí, hermanos? No nos gusta la disciplina, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿La disciplina para qué, según Hebreos? Para ejercitarnos en la fe, en el amor a la palabra, en el amor a Dios, en el obedecer sus mandamientos, su palabra. Ya que usted y yo somos hijos de Dios, el Señor nos disciplinará y nos dará la corrección cuando nos desviamos o hemos decidido mejor seguir viviendo como, no, pues a mí no me van a venir a decir qué tengo que escuchar y qué no. Bueno, yo no te lo voy a decir, se te va a enseñar. El que te va a hablar directo va a ser Dios. Ahora, las palabras, o sea, ¿cuántas predicaciones, yo lo he dicho así, cuántas más predicaciones necesitamos, estudios bíblicos para poner manos a la obra en lo sencillo y lo básico en nuestra vida? ¿Cuántas más? Con Dios no vamos a podernos parar de arriba. A mí nadie me enseñó, a mí nadie me dijo, a mí nadie me lo predicó. Va a decir el Señor, mira, déjate saco la memoria de tu corta vida, cuando mucho 80, porque es corta comparada a una eternidad, ¿o no? Otra de las cosas es que Dios permite, hermano, en consecuencias, que usted coseche lo que sembró, sencillo. Usted cosecha envidia, discordia, avaricia, pues usted cosechará. Usted va, déjeme decirle algo, usted va, hoy en día, más que nada en Memphis, donde alguien se levanta y no hay golpe de estado, hay golpe de púlpito, ¿no? Empiezan a salir gente y se lo empiezan a llevar, esos hermanos que hacen eso, que Dios me llamó, donde la iglesia tiene que aprobar el llamado de la persona que pues, está para una iglesia, ¿no? Bueno, ellos algún día cosecharán lo que estaban, o sea, lo que sembraron, eso lo van a cosechar. Y eso y muchas cosas, hermano, en la vida, porque Dios permitirá. Gálatas 6:7, fíjate lo que dice también el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 8. No os engañéis. Bueno, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe toda cosa buena al que lo instruye. Haga partícipe en cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios te dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Con tus hijos, con tu esposa, con tu patrón, con tu iglesia, con quien sea en la vida, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque el que siembra para su carne, ahí está la situación, hablando personalmente, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Versículo 9, hermanos, le dice Pablo a Gálatas, no se cansen de hacer el bien. Yo digo, ¿por qué Pablo no dijo, miren, ¿sabe quién? Desquítense pues. Desquítense, dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a quién, hermanos, a todos, y mayormente es a lo de la familia de la fe. Dios es sabio, ¿no? Dios es sabio. Dios desea recibir gloria y honra de la vida de usted. ¿Sabía eso? Fuimos creados para hacer alabanza de su gloria, para darle honra, gloria y honor en cómo usted habla y en cómo vive y en cómo el carácter que Dios está forzando a nosotros no es el carácter de su antepasado favorito, es el carácter de Cristo. Y es ahí donde yo le digo a mi esposa, a veces nos tenemos que examinar, digo, oye, yo reflejo a Cristo para ti. Y ella me dice, ¿y yo para ti? Y ahí empezamos, ¿no? A vernos, a balancearnos. ¿Sabe por qué con mi esposa? Porque es mi prójima más próxima. O sea, ¿no? O sea, no, pues empezamos, ¿no? Pues mira, eres proveedor y todo, pasas tiempos con... Empezamos a hacer un y le digo, ¿sabes qué? Aún estamos más faltos del Señor. Orar, pedirle a Dios, pedirle su guianza para que seamos un reflejo de su gloria, hermano, de su carácter. Amén. ¿Usted desea eso? Bueno, piénselo, ¿no? Más quiero parecerme más a Jesús.
El que quiere que usted, es lo que quiere de nosotros, que seamos un vaso de honra para honra y gloria de su nombre. Por eso esa decisión solamente es de usted. ¿Cuántos se comprometen? ¿Cuántos tienen un sentido de pertenencia eclesiástica? Pero el sentido de pertenencia empieza en pertenecerle a Cristo, el Señor y Rey de Reyes. Le pertenecemos a Él y Él le va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a poner, Él pone un lugar para congregarnos. Mira, yo voy a poner esto en ti, pero no es para ti, no es por ti, sino es por lo que Él está haciendo en ti, para honra y gloria de su nombre. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Si usted me acompaña ahí, Timoteo, Pablo le habla a este joven predicador en 2:20 y 21, segunda de Timoteo 2:20 y 21. Fíjense que Pablo le dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para unos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cómo afecta, hermanos, en tu condición y mi condición, en la libertad que tenemos a Cristo? ¿Cómo afecta pues a las personas que están a tu alrededor, a tus hijos, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, bueno, los que tengo, en el caso mío, a mis suegros, a mi cuñada, o las personas que están, a usted como hermanos en la fe? ¿Cómo afecta a la persona que está a mi alrededor el mal uso que yo haga de mi libertad? ¿Sí sabe que debemos de ser un buen testimonio? Amén. Y a veces callarnos, o a veces decir, no, esto no lo puedo hablar, esto no lo puedo tomar, esto no puedo hacer, que uno de estos pequeños, hacerlos caer por mi testimonio. A pesar de que tengo la libertad. La vida de usted será testimonio para bien o para mal a otros. Aunque usted, esto era una frase que antes decían, aunque usted no lo crea. No, más bien aquí es, aunque usted no lo quiera. Debe de ser buen testimonio. Amén. Romanos 14:7, ¿quién me lo puede leer? Romanos, y ahí se queda en 14, y 1 Corintios 8:9 al 13. ¿Cómo afecta a la persona que está a mi alrededor? Nosotros, como pastores y líderes, la responsabilidad también es dar buen testimonio a las ovejas, ¿o no, hermanos? Como músicos, no solamente hablo como pastor, sino como músico, debo de dar un buen testimonio. ¿No? Porque ahora pareciera que los músicos en cualquier lugar, y más cuando son iglesias grandes, pues ellos bajan y ya no los ves. Se van. Y tú dices, ¿y luego? O sea, lo he visto, o sea, lo vivimos y todo lo que sea, y digo, deberían de estar escuchando la palabra también, ¿no? O cualquier ministerio, maestro, lo que sea, hermano, tenemos que ser un buen testimonio, porque mi mal uso de la libertad puede afectar a otras personas. Amén. Romanos 14:7, la vida de usted será testimonio para bien o para mal, aunque usted no lo quiera. Pablo le dice a Romanos 14:7, ¿cómo dice? Pues no vivimos para nosotros mismos y morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. ¿Qué nos queda a nosotros, hermano? ¿Nos queda algo? Si vivimos para Él, si morimos para Él, ¿y para nosotros qué? No, es que... Ahora, tampoco es de que, no, ay, miserable, nadie me quiere. No, es que nuestro razonamiento y nuestra mentalidad ha sido transformada de que a quién le servimos, hermano. ¿A quién le servimos? Y por eso, si sembramos, un día cosecharemos. Y si no cosechamos aquí en la tierra, sabemos que nuestro galardón allá estará con el Señor. Amén. Sencillo. Usted debe hacer todo lo que pueda para evitar que un cristiano débil tropiece en su fe en Cristo. ¿Sí sabía eso? ¿Cuánto más nosotros, como siervos de Dios, como predicadores, tenemos que tener cuidado de no manipular, de no tener un autoritarismo sobre las ovejas? Tenemos nuestra responsabilidad, sí. Es más, se nos ha sido entregada parte de lo que es el ministerio pastoral y eclesiástico de tener un carácter, tener amor por las ovejas, no trasquilarlas, sino llevarlas a los pastos verdes, no sobrepasarse ni tener autoritarismo, siempre, hermanos, con el uso de la palabra y dando el ejemplo primeramente de la palabra y también primero con nuestro ejemplo.
Pero imagínense, ¿no? Que uno les diga y le empieza a decir aquí, hermanos, qué irresponsables, llegan bien tarde y el pastor es el último que llega. O nada más se sube a la prédica y se va y ahí nos vemos, iglesia. ¿Con qué autoridad, no? ¿Me explico? ¿No? Como eso hay muchas cosas, ¿no? Como eso hay muchas cosas. Debemos hacer todo lo que podamos para evitar que un cristiano débil tropiece en su fe en Cristo, como Romanos 14:13. Ahí, hermanos, si lo puede buscar, y 1 Corintios 8:9. ¿Quién lo tiene? Romanos 14:13 al 15. Así que debemos descuidarnos, por el contrario, propóngase vivir de tal manera que no cause tropiezo ni caiga a otro. Romanos 14:13. O sea, tenemos que tener cuidado, y más de los que decimos que ya tenemos un buen tiempo en la fe, ¿o no? Más de los que decimos, o sea, no podemos, ya hemos avanzado y todo, como para estar haciendo, tropezar a muchos. Tenemos que tener cuidado. 1 Corintios, Pablo le habla, 8:9 al 13. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Era 1 Corintios 8, 9. Ok, es otra versión, ¿va? Ok, sí, bueno, habla acerca de la libertad, ¿no? Gracias, hermano. Usted siempre debe evitar todo aquello que parece bueno, pero que es malo. ¿Sí sabía eso? En esa libertad, o sea, ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ahora vivir una vida que tú quieras vivir en santidad, apartado para Dios, separarte más del pecado, te llaman legalista o exagerado. Ahora al decirte, pues qué, no, yo me congrego solo los domingos y todo. No, pues yo tengo que ir el miércoles, tengo oraciones. Ay, qué exagerado eres. Tanta iglesia, santurrón. Y tú dices, y son gente, hermano, que van el domingo y son ujieres, son músicos. No, yo con solo el domingo. Bueno, el domingo Chick-fil-A lo tiene free, ¿no? ¿Por qué será? Hay muchos dueños de restaurantes cristianos y todo, y los tienen trabajando 24/7. No. Hermana, por favor. A eso también se le puede sumar a aquellos cristianos que no se congregan en una iglesia, pero dicen que son cristianos solo porque ven en línea a un determinado pastor. ¿Cómo se llama? Es lo que dejó el COVID, ¿no? Lo que el COVID nos dejó. Creo que debería ser un eslogan para una predicación, ¿no? Lo que el COVID nos dejó. Muchos que se creen cristianos y ciertamente, o sea, sí, ellos lo ven de que yo hablé la vez pasada, hace muchos años, hablé con una persona de habla de inglés y todo, y dice, yo no necesito, yo tengo mi Biblia, yo puedo ver un servicio, yo me gozo en mi casa. Ciertamente es parte de nuestro diario vivir, ¿no? Pero nuestro culto racional es entre nosotros como hermanos también, donde nosotros nos afilamos aquí, donde el débil necesita el testimonio, las palabras de aquel que es fuerte, bueno, no es que sea fuerte, sino que ya tiene una madurez espiritual, y donde nos alimentamos y nos exhortamos y nos apoyamos los unos a los otros. Amén. Sí, un abrazo, exacto, una sonrisa. Sí, porque siento que una persona así como que muy hermética, nadie toca, ya no puede sociabilizar tampoco. Exacto. Fíjense que en el caso personal, cuando yo fui a un instituto bíblico, a mí me tocó, de hecho, un salvadoreño, me enseñó esa parte. Yo era muy, o sea, no te me acerques, o sea, este es mi círculo, este es mi espacio, no me lo toques, o sea, hazte. Pero cuando llegaba yo a la clase, o sea, es muy amado el hermano, está allá en El Salvador y todo, pero él llegaba, hermano, y era un abrazo que sentía,
se sentía rico porque me tronaba, pero la otra parte era de que este es mi espacio habitual, no me lo contamines, sino que, pero con el tiempo, estuve casi como 2-3 años junto con él y todo, llegamos a establecer esa amistad y déjeme decirle que anhelaba yo ver al hermano por el abrazo tan cálido que daba. Y eso lo empecé a aplicar en la iglesia donde estábamos y todo, y había muchos hermanos que sentías no, espérate, ¿qué hace? O sea, y digo, no, usted déjese ya, pues, ¿no? O sea, aguántese como yo me aguanté, ¿no? Pero yo digo, bueno, dar de gracia lo que recibimos de gracia, un abrazo, una llamada, un texto, o qué sé yo, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros debemos como cristianos maduros evitar eso con ellos, ¿no? Con los débiles. Debemos de evitar todo aquello que parezca bueno, pero que en realidad es malo. En Romanos 14:16, no sé si ya lo leímos, sino Romanos 14:16 y 1 Tesalonicenses 5:22 dice así. Alguien si tiene Romanos 14:16, es casi seguidito del que había leído el hermano. Entonces, no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. No serás criticado por lo que tú crees que es ser bueno. 1 Tesalonicenses 5:22, fíjese lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses. Dice el 21, examinadlo todo, hablando de las profecías, y dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para lo que vosotros en Cristo Jesús, no apaguéis al Espíritu, versículos anteriores, pero también dice, absteneos de toda especie de mal. Hermano. Dice, aléjense. Aléjense. Es más, ¿se acuerdan cuando hablando algo sexual, se acuerdan cuando José, el soñador, dice que él huye? La Biblia dice huid, o sea, huye, sal corriendo, aléjate, pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Giñimos el ojo, ¿no? O sea, le giñes al ojo al pecado, le giñes al ojo a la cancioncita que te recuerda. Le giñes al ojo aquella primera cosita que para adentro y para esto, o sea, le giñimos el ojo a ciertas cosas y estamos entrando en lo que el mundo nos quiere ofrecer. Usted debe mantener un buen testimonio, hermano, frente a los inconversos, pero también ante los cristianos. Amén. Romanos 14:18, ahí sigue, el Romanos 14:18 nos lo dice, como salvos, con los salvos y con los perdidos debemos de mantener nuestro buen testimonio. Amén. No porque tú dices, porque quieras congraciarte. Mira, hermano, salud. Hemos rebajado, hoy en día el cristianismo se ha rebajado tanto simplemente por el congraciarse con la gente de afuera. Es más, la iglesia es lamentable, pero se ha querido congraciar con el mundo. Pero Jesús no lo puso así. Jesús no lo puso así. O sea, hermano, una iglesia con bares adentro. Una iglesia con circos adentro simplemente por entretenimiento, congraciarse con el mundo. Nuestro testimonio debe ser basado conforme a las Escrituras, a lo que Jesucristo nos dijo. Y Jesucristo nos dijo, el mundo me despreció. Y a ustedes también los van a despreciar. ¿Por qué? Porque quieres vivir una vida, no, por favor, tampoco entendamos de que, ay, somos ya intocables. Y no, vamos luchando cada día, ¿o no? ¿O soy el único? Vamos luchando, el Señor va moldeando nuestro carácter al carácter de Jesús, pero queremos, deseamos, anhelamos agradarle a Dios antes que a los hombres. Amén, iglesia. Es todo. Tenemos que hacer buen testimonio con los salvos, pero también con los perdidos y más con ellos, porque a veces va a ser la única Biblia que ellos van a ver, tu vida. ¿Sabías eso? Pero si seguimos igual como el mundo, van a decir, no, pues ¿qué? Si me meto a tu iglesia o si me meto a tu religión, así le dicen, ¿no? O si me meto a seguir a Cristo, pues ¿qué? Si no veo nada diferente en ti. Y eso es penoso y doloroso, ¿no? El propósito de esto es para influenciar a los inconversos para bien, para que conozcan y reciban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los límites de mi libertad, hermano? Existen muchas áreas dudosas cuando se consideran ciertas cosas con las que uno se considera, se quiera o no involucrar. En estos casos, podemos hacernos algunas preguntas personales. ¿Me estoy edificando a mí mismo y a otros también con lo que yo estoy con mi libertad haciendo? Porque acuérdense que es para edificar al prójimo, ¿no? 1 Corintios 10, 23, 24. Pregunta, ¿yo me estoy edificando a mí mismo en la palabra, en lo que el Señor, y esto también que yo hago en mi libertad, edifica a otros?
o puedo ser piedra de tropiezo. 1 Corintios 10:23. Fíjense lo que dice 1 Corintios 10:23. Delante, hermano. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupe por su propio bien, sino por el bien de los demás. Ninguno busque su propio bien, sino el de ¿quién? El del otro. Amén. ¿Podría yo, con limpia conciencia, hermano, pedirle a Dios que me bendiga? ¿Sí o no? Sí, con una limpia conciencia, ¿no? Sabemos que vamos haciendo lo bueno, que vamos haciendo lo correcto. Con limpias de Señor, ayúdame a salir bendecido en esto. Muchas cosas, edificando a otros. Si el Señor Jesucristo regresara en este momento, hermanos, ¿cómo te sentirías? ¿Avergonzado? ¿O de haber dicho, Señor, he peleado la buena batalla? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Señor, he peleado la buena batalla. ¿Ustedes se imaginan por qué lo dijo? Sí, de ser, pero... que había sufrido Pablo en su caminar. Ok, ese era el punto. Lo que él había pasado, llevo en mi cuerpo. Ciertamente Pablo fue azotado, ¿no? Por causa del evangelio, ¿no? A veces nosotros dicen algo de nosotros, ya nos derretimos como la gelatina en el sol, ¿no? Bueno, si es con justo juicio, tenemos que poner atención, pero si no, Señor, tú lo sabes. Tú sabes por qué están levantando esto de mí. Señor, tú sabes por qué, una limpia conciencia de que lo que queremos es agradar ¿a quién? A Dios. Usted, hermano, haría tropezar a algún hermano a lo mejor con su forma, su testimonio, su forma de... Esto es simplemente para meditar de que no abusemos de la libertad que nos es dada. La libertad que tenemos en Cristo no es licencia para pecar o abusar de eso. ¿Provocaría que un inconverso rechace al Señor Jesucristo como su Salvador basado en su testimonio? ¿Qué piensa usted? Como nosotros hablamos, nosotros nos llevamos llevar. ¿Cómo nuestra conciencia nos condenaría al hacer algo perverso y malo a los ojos de Dios o a su palabra? Cuando a veces hay duda, hermano, de hacer un acto, de hacer algo que tú sabes, nuestra conciencia nos delata, nos dicen, ¿no? Es como cuando lamentablemente mucha gente que sufre de esto, ¿no? De que llegan y te asustan y pegas un grito y te dicen, bueno, no sé si ahorita lo digan, pero antes decían, ay, ¿cómo tendrás la conciencia? Porque pegabas un grito. No, hermano, es que a veces, pues, oye, hay personas hipertensas, ¿no? De que no le puedes hacer nada porque por su salud, ¿no? Pero si mi conciencia, hablando uno como en Cristo, al hacer algo perverso, ¿qué nos dice nuestra conciencia? O algo que no está concorde a la voluntad y la palabra de Dios. Y con esto termino. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Hebreos 13:18 y 1 Pedro 3:16. ¿Quién me ayuda rápidamente? Cuando tengamos y decimos que tenemos la libertad en Cristo, hermano, siempre piensa lo que no es para satisfacer tu carne. ¿Ok? Es para preguntarnos, decir, Señor, esto me edifica a mi prójimo, edifica a mi esposo, edifica a mis hijos. ¿Qué es lo que dice tu palabra, Señor, con respecto a esto? ¿Qué es lo que dice tu conciencia? Si tu conciencia te delata, no lo hagas, hermano. ¿Sale? No lo publiques, hermano. O sea, no lo expongas en Facebook o en TikTok, que no, pues esto, ¿no? O sea, hay cosas que tú puedes hacer a tu conciencia, tu esposo, tu familia, pero tenemos que tener cuidado con todo eso. 1 Timoteo 1:5. Fíjese, 3 cosas, ¿no? Que Timoteo no lo dice en 1 Timoteo 1:5. 1:5, sí, gracias, hermano. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Ok. Pregunta, ¿quién limpia el corazón, hermano? Vimos al principio, la palabra, Cristo, el lavamiento por su sangre nos ha limpiado completamente. Amén. ¿Lo cree? Ahora, guiémonos en eso, el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia. O sea, ahí está, Dios la puso. Nada más que algunos todavía no han abierto como el regalo, ¿no? Abra su conciencia.
o para que esté allí, no sabemos. Y de fe no fingida. ¿Sí sabe que hay una fe fingida? Que se alarda de mucha sabiduría, que habla bonito y todo, pero tú dices, ¿y por dentro? ¿Qué puede haber? Oh, desilusión, ¿no? Entonces, podemos ver Hebreos 13:18. Tanto como hay una fe genuina. Amén. Hay una fe genuina, hermano. Y a su tiempo da fruto, pero la fe fingida, tarde que temprano. Mire, es más, esa fe fingida ni en los demonios. O sea, es un rango más elevado la fe fingida, porque dice que los demonios creen y por lo menos ellos tiemblan. Pero el cristiano que tiene una fe fingida ni tiembla ni para bien ni para mal. Simplemente es como los filtros, ¿no? Benditos filtros de Facebook. Que me atrevo a decir, hermano, que no sé si usted ha visto casos de eso, de personas que se están texteando y todo, y vamos a conocernos, y cuando se ven, tú dices, oye, esto no eres la de Facebook. ¿Qué pasó? Oye, ¿tú qué onda, no? Yo vi uno rubio, alto, y de repente viene de chiquitito, medio quemadón. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué onda, no? Hebreos 13:18. Nosotros que tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Uy, tremendo, ¿no? El escritor de Hebreos. Tenemos la conciencia limpia. Qué tremendo. Yo la vez pasada le comentaba a mi hermano, ¿no? Le decía, hermano, necesito hablar con usted. Y me impresionó, me bendijo, como él me dijo, no, pues yo no tengo nada. Digo, no es nada malo. Dice, no, y aunque sea algo malo, no tengo nada, o sea, tengo mi conciencia tranquila, decía el hermano. Y me bendijo porque digo, no, es que a veces cuando te dicen, hey, tengo que hablar, o cuando en la escuela, ¿no? Te mandaban a hablar, te dices, híjole. Pero como dice un famoso dicho, ¿no? El que nada debe, nada teme. Pero ahora aplíqueselo al Señor. ¿Cuánto le debemos a Él, no? Tremendo. 13:8 y por último, 1 Pedro 3:16 para acabar. Amén. Tener buena conciencia para que los que hablan mal sean avergonzados, los que se burlan de vuestra buena manera de vivir, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien y la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Si ustedes ven el versículo 13, gracias hermanos por los que pudieron apoyarme en este. Hay un tema, su tema que dice en el 3:13, 1 Pedro 3:13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermano, ¿a quién seguimos? A Cristo, ¿no? Sigue. Si tú dices, Señor, yo estoy plantado, Señor, esta libertad que tú me has dado, yo quiero usarla para bien, para ser de bendición, para que no solamente jactarme con otros hermanos, no, sino para que la honra y la gloria sea para ti, en todo momento. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y ya lo que leyó nuestro hermano en el 16, dice, sino santificad a Dios al Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo vuestra conciencia, otra vez la palabra conciencia. Creo que Dios nos habla, ¿no? Con respecto a nuestra libertad, que es lo que nuestra conciencia nos dice. Y si ya Dios te ha venido hablando predicaciones en un hermano, de que hermano todavía sigue con ese tarareo de esta musiquita que antes les hacía sentir florecitas en el estómago y todo eso, y todavía tiene las ganas y el deseo de irse a ver a los Tigres de Nazaret o los Tigres de Judá, y todavía está eso en ti, tú dices, hay que ponernos a cuentas con el Señor y saber que esa libertad tenemos que llevarla a rendición de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso muchas otras cosas más. Pero preguntas básicas, ¿cómo puedo yo alcanzar un balance entre mis libertades y las necesidades de otras personas? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo puedo yo alcanzar un balance entre mis libertades, pero también las necesidades de otras personas? Eso tenemos es la guianza del Espíritu Santo, andar como Él nos dice que andemos. Y como cristianos, hermano, ¿somos libres para hacer todo lo que queremos? ¿Sí o no? Pregúntese. ¿Sí y no? No, pregúntese. Tenemos una libertad, pero no hay que abusar de esa libertad y no es licencia para seguir viviendo en el pecado. ¿Por qué no oramos? ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Comentar? Hermana. Solo quiero añadir
consecuencia mayor de, de todo cuando decidimos, aún conociendo, ¿verdad? Lo que la advertencia que la palabra nos está dando de no usar esa libertad para pecar. Estaba meditando y se me vino a la mente lo que usted me estaba enseñando acerca del mensaje a las iglesias, ¿no? Mm. El exceso, o sea, el deleitarse, el dar lugar a la carne, ¿no? Empieza de poquito, no pasa nada, mi carne me está pidiendo esto, no pasa nada, le doy esto y ya. Pero al final de ese poquito se va volviendo todo un exceso y lo que va haciendo en tu corazón es que te va cauterizando y te va alejando del Señor poquito a poquito. Y el mensaje a la iglesia, a la Odisea, que ya... Es la que viene, sí. Para el otro domingo. Este domingo es diferente, pero hasta el otro. Okay. Vemos ahí esa advertencia muy... que sí, al escudriñarla y a meditar cada palabra, ¿no? Me lleva a mí a que sí, eso nos llega a pasar cuando practicamos el libertinaje de nuestra carne, ¿no? Llegamos a volvernos tibios. Y el Señor dice su palabra que nos vomitará de su boca. Que tanto así que nos sumergimos en ese libertinaje del pecado, que como dice la palabra de Dios, nos creemos ricos, pero somos tan miserables. Pobres, ciegos y desnudos. Ciegos, pobres, desnudos. Y este mensaje que usted nos ha traído, esta enseñanza, sí, meditar y de volver a escucharla nuevamente. Gracias a Dios que en estos tiempos tenemos esa oportunidad de volver a escuchar el mensaje, ¿no? Y nos lleva a que tendemos a olvidar, somos tan olvidadizos. Y la palabra de Dios nos está dando la advertencia de cómo llevar nuestra vida agradable a los ojos de Dios, y nos gusta navegar contra la corriente, ¿no? Uh-huh. Y es aquí donde vuelvo a recalcar la importancia de tener ese tiempo de leer la palabra de Dios, porque es ahí donde nos estará recordando las cosas que no debemos hacer como hijos de Dios, si es que soy realmente hijo de Dios. Amén. Amén. Bueno. Y ya nada más para complementar lo de la hermana. Es muy claro, ¿no? Así como lo menciona la hermana. Y el ejemplo más próximo es lo que hemos estado viendo, ¿no? Ahorita lo del mundial y toda esa parte. Vi un video donde se ve bien bonito, en serio se ve precioso, así como México recibe pues a las diferentes culturas, países, un festejo, pero pasan las noticias y uno empieza a discernir lo que busca el Señor, ¿no? De nosotros, que abramos los ojos, seamos capaces de visualizar en qué momento ya ese exceso ya se vuelve, como dice la hermana, ya algo desbordante, que rompe con lo que es bueno, ¿no? Se ve ahí como la presión, saludan a los coreanos, los admiten y todo, pero después llega el alcohol, lo llenan, y ya de repente ya se están besando, y luego empiezan a pedir besos de tres, y yo me decir, ¿en qué momento algo tan amistoso se volvió así que horrible, ¿no? Sí. Rompe con lo que es bueno. Ellos vienen de otra manera de ser, llegan a México y se rompen. Y es divertido, ¿no? Tal vez con mis ojos de 20 años del mundo, de ¡ay, qué padre! No, yo quiero estar ahí, está la diversión. Pero ya desde la madurez, desde el entendimiento espiritual, no está bien, ya es el exceso. Sí. Sí, algo que parece ser sano, bueno, en cierta manera. Y eso es en todos los ámbitos, ¿no? Y a veces se puede romper cierto tipo de cosas, ¿no? Pero como decimos, siempre es mejor llevar todo a la luz de la palabra y ver que si todo nos edifica. O sea, tampoco decir, no, hermano, no vea partidos, la tele es del diablo. Muchos dicen, ¿no? Empezaron a decir, la tele es del diablo. No, yo la compré. O sea, ¿cómo? O sea, yo la compré, yo pagué por ella. Pero todo tiene su límite, ¿no?
O sea, porque también, ¿no? Pues, alguien me dijo, esto es simplemente para cerrar, alguien me dijo por ahí, yo traía una Dodge Dakota y todo, y ve que la Dodge Dakota trae un emblema enfrente, que es un... Exacto. Y esta persona se me acercó a mí y me dijo, ¿sí sabe lo que trae? Sí, pues una troquita, pues ya está más para allá que para acá. No, es que usted está manejando el macho cabrío, hermano. Y ahí mejor se lo dejo, porque dije, híjole, no, con todo respeto, le digo, es la que paga mis biles, hermano, la que me lleva al trabajo, ¿no? Imagínense si fuéramos tan así, pero bueno, siempre hay una libertad en Cristo. Y pues bueno, a las 2 semanas tuve que vender la troca para no hacer débil al hermano. No se crean, no la vendí. no la vendí. No, pues hasta ya dejó de funcionar y se la llevaron y todo, pero fueron más de 2 semanas. Pero no, yo la seguí utilizando, no había problema. Es que es tremendo, hermano, la mera verdad. ¿Qué le parece si oramos? Le damos gracias a Dios. Disculpe, me pasé unos cuantos minutos, pero creo que la clase es para amenizar y para aprender algo. Gracias, te damos, Señor, por estos momentos. Gracias por la vida de mis hermanos. Bendícelos, guárdalos, llévalos con bien, Señor, a sus hogares. Permítenos estar aquí, Señor, siguiendo haciendo nuestros quehaceres el viernes, conectados en línea, Señor, en oración, cada uno de nosotros, el sábado, los instrumentos, la práctica junto con los hermanos del aseo, y el domingo, Señor, también para venirte a honrar y glorificar. Que podamos hablarle a la gente de Cristo, que podamos hablarle de tu reino, Señor, que si se quieren congregar en otro lado, está bien, que si los invitamos aquí, vienen, Señor, este es tu reino, este es tu templo, Señor, estamos aquí para agradarte y honrarte a ti por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, estamos despedidos, Dios les bendiga.